Muchas personas esta noche dijeron sí a Jesús y hoy comienza un destino nuevo para sus vidas. ¿Cuántos lo creen? Todos en la vida estamos en un punto de no retorno en algún momento. Para entender un poco esto, ninguno de nosotros tuvimos la elección para nacer, no teníamos control sobre ese día, ese momento, ¿verdad? Pero sí, en el transcurso de la vida, de los años, vamos teniendo cierta capacidad de inteligencia que Dios nos ha dado para saber qué hacer con nuestras vidas. Sin embargo, hay un momento en el cual tampoco nosotros podemos tener el control, no podemos decidir la partida, el final. Y esto es muy importante porque tiene que ver con que en la vida hay cosas, decisiones, momentos, situaciones, personas en donde se ha tomado un paso de fe, una decisión y ya no hay marcha atrás. Dile a la persona a tu lado: no hay marcha atrás. Es lo que se llama el punto de no retorno o el agujero negro. Si dejamos caer, con su permiso, una hoja en el vacío, por ejemplo esta hoja, ya sabemos que la ley de la gravedad le va a atraer y no hay retorno, si no fuera porque la antigravedad le vuelve a su lugar. Y tiene que ver con ese punto de no retorno, es que la partida en el cual un objeto, una persona, una vida entra en ese espacio, ya no hay manera de volver al sitio original, ¿verdad? Y cuando ese cuerpo cae, es imposible que vuelva a subir. Y con esto es que estamos tratando de dar una pequeña introducción sobre el tema que el Espíritu Santo va a ministrar a tu vida, y yo creo y pienso y tengo fe que va a causar un impacto para tu salvación, para tu corazón, para tu familia, para tu negocio, para tus proyectos, para tus sueños. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y un poquito más de ilustración para quedar un poco en la mente de qué se trata este punto de no retorno en nuestras vidas. En la aeronáutica lo vemos. Los pilotos tienen una instrucción y tienen unos instrumentos, estando justamente en la pista, cuando ya está la velocidad, potencia de los motores, 200, 220, 230 de potencia para la velocidad, y ellos llaman un código BR1, en el cual en contados segundos, si el piloto logra detectar un fallo en su máquina, tiene muy pocos segundos para abortar el vuelo y salvarse a sí mismo, la nave y las vidas que están en ella. Pero hay un BR2, la misma potencia de los motores, están toda la revolución allí en la pista, y si ya el piloto no detectó ningún instrumento que le mostrara un fallo, él va a despegar y no hay manera de abortar el vuelo, y entonces viene el accidente, el peligro. Que Dios nos guarde de estas cosas, amén. No se preocupe, dicen las estadísticas que cada segundo aterriza un avión en cualquier lugar de la tierra, por eso es el medio de transporte más seguro. Así, y no tengo una aerolínea ni hago propaganda, pero vale la pena mencionarlo, amén. Estamos hablando de esto porque vamos a entrar en un texto en el primer libro de Reyes, el capítulo 19 y versículo 19, para poner un ejemplo, tomar una referencia bíblica de alguna persona que tomó una decisión importante y ya no había marcha atrás. Ese puede ser el caso tuyo. Digamos, nosotros los pastores aquí han tomado una decisión de servirle al reino para siempre, y habrá momentos en la vida que son complejos, difíciles, pero hay una determinación, hay un llamado, hay una fuerza interior que sostiene a ese ministerio para que vaya adelante en sus propósitos y en sus sueños, como cuando el avión logra despegar hacia su destino y luego aterrizar. Ya estamos en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19, dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él,
echó sobre él su manto, diga su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi madre y a mi padre, o mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Algunas características aquí de Eliseo en quien nos vamos a fijar un poco. Hay dos profetas aquí que ya son muy conocidos en el Antiguo Testamento. El profeta Elías es el llamado el profeta de fuego, y hay fuego en esta iglesia, hay fuego en este ministerio, hay palabra profética, hay ministerio del Espíritu Santo en esta iglesia, por tanto se entiende fácil, no es necesario explicar tanto. Pero hay alguien que se menciona acá, es Eliseo. Eliseo significa en el idioma original: Dios es salvación. Diga: Dios es salvación. Pero también en griego significa: Dios es mi sanidad o es mi salud. Y todo eso lo vemos aquí en las reuniones, en esta noche hace unos momentos: sanidad, liberación, salvación. Ese tiene que ver con la palabra del Señor en nuestras vidas. Pero es muy interesante ver quién es el padre de Eliseo. Se llama Safat. Safat es un principal de la tribu de Simeón, Simeón es el segundo hijo de Jacob en su esposa Lea, y como no, que de allí partió una tribu de Israel. Y él significa, cuando le pusieron el nombre Simeón, significa Dios ha escuchado, porque Lea quería que Jacob le amara mucho. Ese es otro mensaje que habéis oído aquí. Y ella creía que dándole hijos Jacob le iba a amar más que a Raquel. Y entonces Dios ha escuchado. ¿Cuántos creen que Dios te ha escuchado? Que Él te escucha. Y tú también escucha de parte del Espíritu Santo la palabra que tiene para ti. Si aún siendo muy joven, un caballero, una persona ya de 40, 50 años, como la reunión que tienen por allí las damas, los caballeros también, o quizá hay personas de la tercera edad, como yo soy el más anciano entre vosotros, y puedo hacer la observación rápidamente, y creo que soy el que tengo más edad aquí. Entonces esta palabra, como dice el profeta Isaías, no volverá vacía, porque tiene un proyecto, tiene un propósito, tiene un destino para darla en este momento, en esta noche, en esta iglesia, y a quienes están conectados en las redes también. Que el Señor les bendiga con esta palabra, porque creo que es así como viene. Pero ahora hablemos un poco de Eliseo para tener dos características. Según el texto, él es un hombre que trabaja en el campo, porque esa era la industria, era la agricultura en su tiempo. Para la economía de las personas, para alimento de las familias, es trabajar en el campo. Y justo su padre era un hombre que manejaba una hacienda enorme de ganado y de cultivos y de todo allí. Y claro, su hijo está acompañando a su padre en estas labores. Dice el texto que tenía 12 yuntas de bueyes. Una yunta son 2 bueyes y una persona que está arando, y él tenía la última. Quiere decir que más bien Eliseo era el supervisor del negocio, del trabajo. Tenía que ordenar a las demás yuntas de bueyes. Pero hay alguna característica que tiene que ver mucho cuando Jesús habla del reino. Es muy importante cuando Jesús dice que si alguien pone la mano en el arado, eso quiere decir, dice sí a Jesucristo, como lo hiciste en esta noche. Dijiste: sí, yo quiero ser perdonado, quiero ser salvo, quiero cambiar mi vida. Dijiste sí. Simbólicamente estás poniendo, como en este texto, la mano en el arado, que es una herramienta para labrar la tierra. Hoy día es con tractores, con maquinaria. Muchos de vosotros no conocéis lo que es una yunta o lo que es un arado, pero el Espíritu Santo se lo va a ayudar a comprender. Pone la mano en el arado, dice, y si mira hacia atrás, no es digno del reino. ¿Qué quiere decir esto para ti y para mí? Cuando tú has dicho sí a Jesucristo, vienen situaciones en la vida
que si tú miras hacia atrás, hay muchos problemas que se vienen otra vez. ¿Por qué? Porque el surco, desde niño aprendí el oficio de labrar el campo, también la tierra, por eso tengo un poco de propiedad en el tema. Y para trazar un surco recto, tiene que haber un punto de referencia, un árbol, una piedra o una estaca. Hay que poner como referencia, se hace en topografía, obviamente, pero estamos hablando de un oficio muy arcaico, muy antiguo. Pero en topografía tú tienes que poner entonces, apuntar directamente hacia dónde va el ángulo, hacia dónde va el azimut, etcétera, la brújula. Pero en este caso había un punto de referencia, porque si no, los bueyes no van a caminar correctamente y comienza el surco a quedar torcido. ¿Cuántos pueden hacer este ejercicio? ¿Por qué tiene esto que ver con nuestras vidas cuando Jesús dice que no es bueno mirar atrás? Porque igual cuando conduces tu carro, si se distrae demasiado, pues es muy peligroso adelante, con el teléfono o con alguna otra distracción. En un abrir y cerrar de ojos puede suceder algo. Asimismo es en esta labor del campo, pero tiene mucho que ver con la vida nuestra. Es probable, tú has hecho momentos que te has sentido desviado de tu destino, del propósito, las cosas no han salido bien, el negocio, aún el matrimonio, las relaciones, y parece como que todo está así. Pero déjeme decirle la buena noticia. El profeta Isaías dijo y escribió en la palabra para ti y para mí, que lo que esté torcido en Cristo Jesús se pone directo, se pone recto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: lo que estuviera torcido en mi vida, en mi carácter, en mi familia, en mis propósitos, en el nombre de Jesús, se pone directo, recto, en línea con la voluntad de Dios para mi vida. Esa es una buena oración, que lo que esté torcido se enderece, dijo el profeta Isaías. Lo que estuviera acomplejado, como esta noche, liberación, sanidad, asunto, falta de amor, déficit de amor se dice, y problemas mentales, como el pastor está en el nombre del Señor profetizando, ministrando, es poner la mente correcta a la voluntad de Dios para tu vida. Eso lo hace el Espíritu Santo en ti. Amén. Así que aprópiate de esa palabra, de esa oración, de esa ministración, porque es así como el Señor ministra. Y continuamos entonces hablando con este profeta, que es muy importante. Él está ocupado y llega el profeta dirigido por el Señor. Ya le había hablado en un texto anterior el Espíritu Santo a Elías, y le dice que baje a ungir dos personajes como reyes de Siria y de Israel, pero que unja a Eliseo como profeta para Israel. Ese tiene que ver cuando dice que echó el manto sobre él. Leímos juntos, echó el manto. Pero déjeme hacerle un paréntesis. El manto que Elías echa sobre Eliseo, creo que ninguno podéis imaginar de los materiales, de la textura, la contextura del manto, porque hoy día nos vestimos pues con algodón, con lino, y además dice en Apocalipsis que todos estaremos vestidos de lino fino, blanco, lindo y resplandeciente. Pero no era así el manto de Elías. Era de pieles de ovejas, de cabras. Por tanto, imagínate por un momento cómo sería este manto, un poco bien usado por el profeta. Inclusive estuvo en cuevas, por allá en el desierto, cuando dijo: ya no doy más, se han muerto los que me acompañaban y he quedado yo solo como profeta, aunque he tenido una victoria sobre los falsos profetas de Baal. Pero Señor, mejor me quiero morir, dijo Elías. Y a lo mejor está arropadito con su manto allí en la montaña, en la cueva, en el desierto, triste. Pero ese manto tiene poder, y ese manto era de pieles de ovejas, de cabras. Yo pienso que no olía bien. Y déjeme decirle algo: muchas veces cuando tú vienes a Cristo hay cosas que parecen incómodas, no te parecen correctas con tu mente natural. A mí me sucedió. Pero hay algo que está pasando en tu corazón que es más poderoso que tu observación. Diga: lo que está pasando en mi corazón
es más poderoso que mi observación. Porque el apóstol Pablo dice que no andemos por la vista, sino por la fe. Y los milagros ocurren por la fe, no por la vista. Aunque es necesario ver el testimonio en otra persona con el fin de animarnos y creer que puede ocurrir para nuestras vidas también. Amén. Por tanto, estamos hablando de este manto. Cuando él echa el manto, está diciendo Eliseo: déjame, porque tengo asuntos que resolver con mi padre, con mi madre, con la empresa. ¿Cómo hago para seguirte? El llamado aquí era urgente, importante, determinante, seguro de parte de Dios, pero el hombre estaba ocupado en sus labores, y así sucede en un tiempo posmoderno como este. Dios, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, su persona, está enviando el mensaje de salvación, pero la gente está muy ocupada en sus negocios, en sus labores, en su vida, etcétera. Cada uno lo entendemos, pero es muy importante y urgente de parte de Dios la salvación para cada hombre, para cada mujer aquí en Sabaneta, en Medellín y en las naciones, como le estamos hablando. Pero hay un segundo nivel que ocurre para Eliseo, es el manto de la unción, en el cual me quiero referir un poco. La salvación es la voluntad de Dios para toda persona. Dice la Biblia que no hace diferencia de tribus, de lenguas, de razas, de colores. Toda persona está llamado a ser salvo en el nombre de Cristo Jesús. Pero dentro de los salvos hay ungidos, escogidos y llamados para ejercer un don, una función en el cuerpo. Y es aquí especialmente lo que ocurre con Eliseo. Él tuvo que tomar una decisión muy importante, muy seria en el momento del llamado. Y claro, uno tiene historias, uno tiene testimonios, pero no es el caso hablar de sí mismo, sino lo que dice la palabra del Señor. Pero yo he tenido experiencias de estar en un punto muy coyuntural en mi vida laboral, en mi vida personal y familiar, y recibir un llamado de repente, no programado, y tener que escoger: ¿sigo con mi plan o con el plan de Dios para mi vida? Y esa es una buena pregunta que tú puedes hacerte a ti mismo, preguntarle al Señor: tengo planes, tengo proyectos, tengo diseños para mi vida, para prosperar en mis talentos, en mis habilidades y estudios, pero ¿qué hago? Yo he dicho que entrego mi vida 100% para el reino. Y entonces, dentro de estos salvos, el Señor está echando el manto, como dije, para ejercer un don, un talento, una función que Dios tiene en el cuerpo local y hasta lo último de la tierra, las naciones. Recordando cuando los discípulos dijeron sí a Jesús, muchos de ellos dejaron las barcas. Dice que dejando la barca inmediatamente siguieron. Este habla de Pedro y Andrés. Siguieron al Señor. Ellos después volvieron a pescar, pero siguieron. El hombre que cobraba los impuestos, recuerdan a Leví o Mateo, el Señor pasó por allí y le dijo: sígueme. Y él dice que dejó inmediatamente su oficio y le siguió. No es el mensaje que estoy dando exactamente a la iglesia, porque a veces se piensa: no, Dios me está llamando, y entonces a veces la persona deja todo abandonado sin saber exactamente qué es la función, el don, el llamado que Dios está haciendo. Es primero saber lo que el Señor le está llamando y entonces tomar una decisión. Pero aquí hay algo muy importante en este hombre, y es importante para ti y para mí. Es que él le dijo al profeta: déjame despedirme de mi padre y de mi madre. Y el profeta le dijo: está bien, hazlo. Es bueno hablar a sus padres de que Dios te está llamando para un oficio. Y el oficio era servir al profeta, ser su auxiliar, su ayudante. Y entonces, ¿qué sucede? Él toma una palabra del profeta que dice: ahora sígueme. Pero hay algo que él hace significativo, que es muy honroso. En primer lugar, se despidió de su familia haciendo un banquete, pero como lo que tenía a la mano era el arado y los bueyes, sacrificó, por decir, sus herramientas, su recurso laboral, hizo un banquete, un asado rico,
y lo dio al pueblo, lo dio a la gente para dar honra a ellos que eran sus compañeros de labores, porque sabía que seguir al profeta era un destino diferente que estar allí donde por años había servido a su padre y a su familia. Ese no tiene que ver con abandonar a los padres, a los hijos, a la esposa, no, ese es el mensaje. Jesús dijo: el que no deja padre y madre, tierras, casas, etcétera, no es digno de mí, no es digno del reino. Pero no se trata de abandonar, sino de mover de un lugar a otro conforme el Espíritu Santo te guía, para que se cumpla lo que dice Isaías 55:5: gente que nunca conociste correrán a ti por causa del nombre del Señor. Amén, amén. Y yo creo que esto han hecho los pastores, los ministros aquí, dejando cosas y casas y circunstancias para poder cumplir con el llamado en el reino. Es una decisión fuerte. Pero me llama la atención que con el arado hizo leña y lo puso en el fuego para poder producir carbón y preparar la carne de los bueyes. Hay cosas en nuestras vidas que es necesario quemar. Al quemarlos desaparecen, se quedan atrás. Y por eso lo que estamos hablando en esta noche y animando a cada uno de vosotros es que no hay marcha atrás. Has tomado una decisión para Cristo. Él te va a fortalecer, Él te va a ayudar, como la pastora leyendo Salmo 23. El bien y la misericordia del Señor van a acompañarte, y pase lo que pase, tú vas a cumplir el llamado del Señor. ¿Cuántos lo creen? Y ese tiene que ver cuando Isaías tiene este encuentro sobrenatural con Dios, capítulo 6 de Isaías. Cuando él ve el trono de Dios, ve su presencia, como los momentos de unción aquí de la presencia de Dios son muy especiales, para que un muchacho de 17 años, una señorita 20 años, un matrimonio, estén atentos a la voz de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está convocando? ¿Cómo le está llamando? Y entonces, como dijo el profeta: yo habito en un pueblo de labios inmundos, pero mis ojos han visto al Señor. Y entonces, con esos mismos ojos, ve que el ángel toma un carbón encendido del altar del Señor y lo pone en sus labios y dice: ahora he purificado, he lavado tus pecados, te he perdonado, porque entonces se va a cumplir lo que voy a decir, lo que dice el profeta Isaías. Hay un diálogo en el trono de Dios, y está hablando el Padre con su Hijo Jesucristo, y con el mediador, el amado Espíritu Santo, con la tercera persona. El mediador es Cristo, entre Dios y el hombre, entre el hombre con Dios, para ser salvo. Y el diálogo que oye el profeta en ese encuentro sobrenatural: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Y hay silencio en los cielos total. Y los ángeles, pienso, están muy animados para que por lo menos el Padre dé una mirada a unos cuantos de ellos y les diga: vosotros iréis. Pero no ocurre. Y los arcángeles están diciendo: wow, sería impresionante ir a Medellín a conocer la gente paisa y llevarles el mensaje del reino. Pero hay silencio. Y entonces Isaías dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Lo dijo el apóstol Pablo, capítulo 10, la misma palabra: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo se salvarán si no se les testifica del reino? Y tú puedes decir: yo estoy muy cómodo, muy contento en esta iglesia, en Sabaneta, en el entorno, en mi familia, mi gente, mi arepita y mis frijoles. Y yo le digo de todo corazón: mi esposa y yo, nuestras hijas, nuestros hijos, estábamos felices en Medellín. Es como el paraíso, el regalo de Dios viniendo de Cali. Lindo, estamos aquí.
Es verdad. Y sin embargo, por haber aceptado esta palabra de Isaías capítulo 6, versículo 8, en un congreso enorme en Brasilia de 5,000 jóvenes, año 1985, el predicador dio casi esta misma palabra y nosotros estábamos como en las últimas sillas de aquel coliseo, y él dijo: el que entiende y reciba esta palabra, Señor, heme aquí, envíame a mí, que venga adelante. Y nosotros comenzamos a bajar con mi esposa de la mano, todavía estábamos jóvenes, y dijimos: sí, Señor. Pero nadie impuso las manos sobre nosotros, solamente oímos esa voz del cielo a través del predicador y vinimos al frente sin saber a dónde ir y qué hacer y qué iba a pasar. Y estando tan contentos en Medellín, habiendo venido de Cali, ocurrió una locura. Ya estamos entrando por Itagüí, ya para instalarnos en Medellín. Venía muy cansado de conducir y mi esposa de un momento a otro gritó y dijo: amor, cariño, no sé cómo me llamó en ese momento, o me dio un codazo y me dijo: estoy oyendo, el Espíritu Santo dice que de aquí vamos a las naciones. Y digo: cariño, eso no es cristiano, eso no es revelación. Es terrible. Venimos con un pacto, con un compromiso de iniciar una obra evangelística en Medellín y ya está diciendo que nos vamos a las naciones. Cállate. Pero ella lo dijo con una convicción tan grande y lo guardamos en silencio por muchísimos años, sirviendo. Muchos nos conocen, como no, aquí, y no estamos como buscando una nación. De todo corazón le digo, si nos ven en España, jamás pensamos en vosotros los españoles. Nunca pasó por mi mente, por mi corazón, ir a evangelizar en España, jamás. Yo quiero quedarme donde hay seguridad, donde hay etcétera, todo lo demás. Y sin embargo, es tan fuerte el manto del llamado que no hay opción. No hay. Y como dijo el pastor, es una locura el evangelio para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios para salvación. Y yo creo que esta palabra, este mensaje de parte del Señor a través de nuestro testimonio personal está llamando, está echando el manto de la unción. ¿Cómo no? Para servir en su iglesia local con un don especial del Espíritu Santo. Aquí hay avivamiento, aquí hay fuego, aquí hay pasión. También hay sufrimiento, hay sacrificios. Lo que pasa es que no se publican por la internet los sufrimientos, los sacrificios de los líderes, de los pastores. Eso no se anuncia por los periódicos. Eso queda allí en el lugar secreto. Más bien se ve el fruto del sacrificio y de las lágrimas. Pero yo tengo la convicción en el Espíritu que así como estaba predicando aquel hombre a 5,000 jóvenes en aquel coliseo en Brasilia, hoy estoy predicando a miles y miles y miles de almas, de personas que van a ser salvas a través tuyo, a través tuyo, a través de ti, a través de ti, a través de ti, a través de ti, de cada uno. Ya tienes el manto de la salvación. Cristo te salvó, te perdonó, pero también puedes anhelar el manto de la unción, del llamado. Y por eso el Señor dijo: muchos son llamados, pocos escogidos. No es porque el cielo quiera escoger a algunos, sino porque Él llama a todos, pero unos pocos dicen: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Por eso yo te digo proféticamente: comience a quemar aquellas cosas que tú sabes en tu vida que no serían un instrumento para tu llamado. Quémelas como hizo Eliseo, o como hizo un conquistador español llegando a las costas en el Caribe. Quemó las barcas para no volver a su continente, porque dijo él: aquí me quedo. Y por eso el mensaje, mi hermano, mi hermana, no hay marcha atrás. Por más que tú quieras huir de la presencia de Dios, no hay dónde escaparte. Salmo 139, diga conmigo: ¿a dónde me iré
o huiré de tu espíritu? Si voy a los cielos, allí estás tú. Si voy a lo profundo de la tierra, allí me encuentras. Si me escapo como el alba, lo mismo es para ti el día que la noche. No hay a dónde me puedo escapar. Y esto es maravilloso. Y dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. Y yo quiero dejarles en el nombre del Señor este sello del Espíritu Santo en esta noche, cuando pases aquí adelante voluntariamente, porque tú estás oyendo una voz que te dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Quizá tú no sabes cuál pueblo, cuál lengua, cuál nación, cuál tribu. No sabes cuánto vas a sufrir o cuántos vas a gozar. Pero Dios solamente cuenta con que tú le digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque no se trata de tu éxito o de tu fracaso, se trata de tu obediencia. Diga conmigo: no se trata de mi éxito ni de mi fracaso, sino de mi obediencia. Y yo quiero ser obediente al llamado, a la voz del Espíritu Santo, para ir a donde tú me indiques. Y déjeme darle un ejemplo. Muchas veces el Señor comienza a entrenarte y te dice: ve a tal persona. Puede ser un vecino, alguien conocido, un familiar o un desconocido, y el Espíritu Santo comienza a inquietarte para orar por esa persona o familia, y tú eres obediente, y ahí comienza un entrenamiento especial para tu llamado. No es que el Señor va a hacer las cosas en desorden. ¿Cuántos me entienden? Él tiene un orden para la vida, pero en el momento que tú dices: Señor, heme aquí, envíame a mí, ya el proceso comenzó y tiene un llamado alto y grande para tu vida. Pero también déjeme decirle que nadie está preparado para cosas grandes. Tú das el primer paso de fe y el Espíritu Santo se encarga de llevarte, de encaminarte. Si yo hubiera sabido con mi esposa lo que íbamos a pasar en una contracultura con nuestras hijas, que iba una de 13 años y la otra también llegando 18 años, pues seguramente que uno hace un análisis, una discusión familiar, y decimos: pues no vamos. Por eso es que el Señor le toca muchas veces hacerlo de otra manera, porque si le muestra todo el proyecto, tú no vas. ¿Es verdad? Entonces, por eso es mejor la obediencia, porque a través de ella el Señor va a cuidarte, va a respaldarte, va a hacer cosas maravillosas sobre ti. Y yo recuerdo algo muy sencillo, siendo casi nuevos creyentes en Brasil, cuando estuvimos en una función allí de la embajada. Una familia, unos hermanos líderes de la iglesia donde congregábamos, decíamos: ok, vamos a ir 3 veces en la semana a un lugar que se llama Monte de las Oliveiras o Monte de los Olivos. Era una casa separada para ir a orar, interdenominacional. Terminamos nuestro trabajo, tenemos nuestros niños para acostarlos y todo, pero los ponemos en una combi, en una camioneta, y nos vamos 4 o 5 familias, 2 horas de viaje para llegar a aquella casa y orar. Pero solamente íbamos a orar, nada más. No teníamos motivos especiales, una petición por una sanidad, por un recurso. Solamente vamos a orar, a buscar la presencia del Espíritu Santo. Y yo lo único que recuerdo es porque no había tapete lindo como este, ni las cerámicas. Era la tierra amarilla, y es muy amarillo todo el suelo. Y allí nos postramos todos a orar y a llorar. Y lo que el Espíritu Santo ponía, y lo que generalmente escuchábamos, era llantos y gemidos y gritos, y de vez en cuando: Señor, bendice las naciones, salva las naciones, perdona las naciones de la tierra. Y allí estaba pasando algo para el futuro. El problema es que tú ya lo sabes, y por eso no ores por las naciones, porque entonces Dios te va a enviar a algún lugar. Pero si lo haces, corres el riesgo que el Señor te va a responder a tu oración, y a lo mejor te manda donde no te gusta, donde no tiene ganas de ir, porque lo del Señor es locura. Amén. Pero se va a cumplir la palabra, que gente que tú no conocías correrán a ti, correrán a Cristo por causa de su nombre, que es sobre todo nombre, que se ha dicho
esta noche aquí, que se ha predicado, que se ha cantado. Él es la autoridad sobre tu vida, Él es el nombre, Él es el Rey sobre tu vida y tiene cosas maravillosas para cada uno de vosotros. ¿Cuánto lo creen? Vamos a poner de pie un momento y declarar, y luego, como el Espíritu Santo guíe los pastores para ministrar, vamos a hacer unas declaraciones de fe en este llamado en el nombre de Jesús. Por lo siguiente, el profeta Eliseo aceptó el llamado de Dios a través del profeta Elías, y déjeme decirle que lo que ocurrió a través de su vida, ya tú lo conoces por la Biblia, fue impresionante. Todos te han enseñado que hubo el doble de milagros que los que hizo el profeta Elías, pero son muy paralelos, porque estos dos hombres, Elías y Eliseo, son como gemelos en el llamado, en el reino. Recuerda cuando Eliseo, a través del aceite que multiplicó para la viuda pobre, endeudada, y que le tomarían sus hijos como pago de la deuda, y causó dos milagros extraordinarios. Número uno, pagó las deudas que tenía la viuda, y número dos, le proveyó una jubilación, porque le dijo: de lo que quede, del aceite que quede, viva tú y tus hijos para siempre. Y muchas veces tú dices: tengo tantos problemas en mi vida, ¿cómo Dios va a fijarse en mí? Justamente el Señor es especialista en los conflictos, en los problemas. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y si ahí están tus problemas, a Dios le encanta que tú se los presente a Él. También recuerde que el hijo de la tsunamita, que Eliseo mismo oró para que ella tuviera hijo, pero luego murió acompañando a su padre en las labores del campo, pero también Él le levantó, le resucitó. Había un general famoso de Siria que padecía de lepra, y una mujer le dijo: vaya donde el profeta. Y después de muchas historias, se acercó donde Eliseo y le mandó una orden muy especial: lávate 7 veces en el Jordán. Jordán significa bajar, humillarse. Y el manto de Elías, de pieles de ovejas, para volver al tema, significa humildad y austeridad. Y ese es un don especial en el llamado: humildad y austeridad. Pero también recuerde que un hombre que estaba comiendo la comida, tenían hambre los hijos de los profetas, y dijo: hay veneno en la olla. Y el profeta hizo un milagro a través de algo especial allí. Luego se le cayó el hacha a un obrero, a un trabajador que estaba cortando maderos para construir las casas y construir parte del templo. Y el profeta extendió un madero sobre el agua y el hacha flotó. Milagro extraordinario, hierro subiendo. Ley de antigravedad sobrenatural. Cuántas cosas difíciles tú piensas que no puedes lograr, pero la unción del Espíritu Santo va a levantarlo, va a hacerlo. Pero también cuando los enemigos se levantan contra ti, el profeta Eliseo habló la palabra sobre los enemigos sirios que venían en bandadas contra Israel, y ellos fueron enceguecidos, no pudieron ver para atacar a los israelitas, y tuvieron que abandonar el campamento, y hubo muchos milagros allí. Y al final de su vida, aun cuando él ya está dice la palabra, segundo libro de Reyes, capítulo 13, que cuando él ya está para morir, aleluya, esto es lindo, cuando él ya está para partir, porque muchas personas en la tercera edad y pasando los años, nos viene algún pensamiento negativo: ya no puedo más, la salud no responde, la economía tampoco, o problemas de la historia familiar, etcétera. Pero aquí este hombre está a punto de partir, y viene el rey allí a su cámara de enfermedad, y él le dice al rey de Israel: mira por la ventana, toma un arco, toma flechas y lanza flechas sobre el territorio de Siria. Y el rey lanzó la flecha una vez, 2 veces, 3 veces, y el profeta
dice el texto, se enojó diciendo: si hubieras lanzado las flechas 7 veces, habrías derrotado a tus enemigos. Y ese texto quiere decir allí en segundo libro de Reyes 13, 14, 19, golpea la tierra, golpea la tierra. Hay momentos de tu vida cuando a ti te toca, el Señor te delega la autoridad, golpea la tierra de las circunstancias, batalla por esos problemas en los negocios, por la familia, golpea la tierra, batalla porque Cristo el Señor te dio la autoridad para derrotar a tus enemigos. Y lo que quiere decir allí, golpea la tierra, en ese texto es: haz morder el polvo a tus enemigos. ¿Cuántos entienden esta palabra? A los enemigos no se les puede tratar de tú a tú. A los enemigos no se les puede echar el brazo. A los enemigos no se les puede sentar en la misma sala donde se siente el Espíritu Santo. A los enemigos no se les puede llevar en el carro donde va la presencia del Espíritu Santo. A los enemigos no se les puede consentir. Hay que golpear la tierra, que significa hacerles morder el polvo. Y mientras el pastor está orando por liberación, eso es lo que está ocurriendo. Hay enemigos, hay espíritus, hay cosas generacionales que han oprimido tu vida, y a través de pensamientos, deseos de quitarse la vida, suicidio, etcétera. Y todo eso, en el nombre de Jesús, la iglesia tiene la autoridad para golpear la tierra y hacer que sus enemigos coman el polvo, toquen el polvo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: Padre Dios, con esta palabra, en esta noche, yo quiero quemar todo aquello en mi mente, en mi vida, carácter, familia, que no te agrada. Yo quiero, como el profeta, quemar todo eso y dejarlo atrás en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, gracias por la autoridad que ha derrotado a los enemigos de mi alma, de mi familia, de mi casa, de mis negocios y proyectos. En el nombre de Jesús, tomo esa palabra, golpeo la tierra 7 veces y hago comer el polvo, en el nombre de Jesucristo, a todo enemigo de mi vida. Y dé como una acción de fe en el nombre de Jesús. De una acción en este momento. Y para concluir, el Señor está llamando a todo el que dice: heme aquí, Señor, envíame a mí. Si tú has recibido este mensaje, te acercas como el pastor estime conveniente, hacer el llamado y entrégale todas tus áreas de su vida al Señor. Algunos dicen: no estoy listo. Nunca nadie está listo. Pero cuando se alista en las filas del ejército de Dios, Él se encarga de proveer lo necesario. Pastor, como tú lo quieras hacer, los que sientan ese llamado, ese fuego en el corazón, que se le meten los huesos, pasa al frente. Dios no llama a los que están capacitados, capacita a los que llaman. Solo pasa al frente y dile: Señor, aún con mis limitaciones, aún con mis flaquezas, con mi debilidad, con mis errores, pero Señor, ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. No hay nada más que yo quiera hacer que servirte, Señor, que pueda ser un vaso que tú puedas usar en la casa de Dios, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, heme aquí, envíame a mí, Señor. Amado Espíritu Santo, ellos, ellas, tus hijos e hijas, dando un paso de fe aquí, están tomando una decisión muy determinante. Señor, diles qué quiere de cada uno de ellos, de ellas. Háblale, Señor. Cierra tus ojos. Escucha al Espíritu Santo. Él está viniendo con una impresión
profunda, ya sea a través de tus lágrimas, una sensación en tus entrañas, una compasión por algunos rostros que el Señor te muestre. Tómalo, es personal, es para ti. Recíbelo. Lo que tú quieras, Padre, en esa comunión con el Hijo eterno en su trono, con nosotros aquí la persona del Espíritu Santo tocando particularmente cada uno, cada una, Señor. Y como no, si tus ángeles envías para dar alimento al que está cansado, para dar agua al que está sediento, Señor, derrámalo. Como no, Padre, donde hay heridas y memorias y recuerdos dolorosos, si te parece bien, envía de tu Santo Espíritu aceite, curando aquellas heridas, liberando de aquellos lazos o cadenas o ataduras o experiencias. Wow. Y para las personas mayores de 50 años es sencillo. Nunca fue tarde para el Señor, porque Él nunca llega tarde. Ya conoce la historia de Abraham y Sara. Y para quienes son muy jóvenes, nunca es demasiado temprano para recibir este llamado. Y lo que estás haciendo es un pacto de consagración, es un pacto de separación, que significa ser santo, apartado, separado. Y cómo no que habrá una lucha y una guerra entre las tinieblas y la luz en esta noche. Pero dice que la luz resplandece sobre las tinieblas y que ellas no prevalecieron contra la luz. Juan capítulo 1. Recibe luz donde había oscuridad. Recibe propósito donde había derrota. Recibe el manto de la unción. Tómalo, 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 tómalo. Soy
Te seguiré, Señor. Voy a seguirte. Te seguiré. Te seguiré. Voy a seguirte. Te seguiré. Te seguiré. Voy a seguirte. Te seguiré. Te seguiré. Te seguiré. Voy a seguirte. Te seguiré. Te seguiré. Te seguiré. Voy a seguirte. Te seguiré. Te seguiré. Voy a seguirte. Señor, esta noche aceptamos el llamado que tú pones en nuestro corazón, Señor. Bendigo y honro la unción que tú has puesto sobre tu casa, Señor. Tú no haces llamados pequeños. Tú no das el Espíritu por medida, Señor. Así que bendecimos lo que ya tú has desatado sobre tu casa, Señor. Bendecimos ese fuego que se mete en tus huesos, que viene de los cielos, el cual no puedes huir de él. Bendecimos ese clamor de querer ser usado por el Padre. Bendecimos lo que ya Dios comenzó en ti. Bendecimos eso fresco y poderoso en esta noche. Iglesia, les bendigo con ese corazón rendido al Padre. Les bendigo porque lo mejor en tu vida apenas va a ser desatado, apenas vas a comenzar a caminarlo, apenas vas a empezar a verlo. Les bendigo, les honro y les amo en el nombre de Cristo Jesús.